Hola de nuevo, nos vemos una vez más para hablar de qué es el cine y hoy nos corresponde el texto El ladrón de bicicletas. André Bazin escribe este texto para la revista Sprit en 1949, refiriéndose a la película El ladrón de bicicletas o Ladrones de bicicletas de Vittorio De Sica de 1948. Comienza Bazin. Lo que actualmente me parece más asombroso en la producción italiana son los claros indicios de que podrá salir del atolladero estético al que podía pensarse que le conducía al neorrealismo. Pasado ya el esplendor de los años 1946 y 1947, se había podido temer que esta útil e inteligente reacción contra la estética italiana de la puesta en escena sobrecargada y más aún contra el esteticismo técnico que padecía el cine del mundo entero no pudiera ir más allá del interés de una especie de superdocumentales o de reportajes novelados. Todo el mundo ha querido hacer constar que el éxito de Roma, Città Aperta, de Paisà o de El limpiabotas era inseparable de una cierta coyuntura histórica que participaba del sentido mismo de la liberación y que su técnica estaba en cierta manera engrandecida por el valor revolucionario del tema. Bazin comienza el texto sugiriendo una salida del atolladero estético en el que se encuentra el cine italiano en los años 1946-1947. Es interesante notar esta idea acerca de cómo una cinematografía en el lapso de 2 o 3 años parece sobrecargarse con lo que podemos inferir que son películas similares, quizás por los temas, quizás por los tratamientos, en fin. Eso es lo que nos hace pensar Bazin al abrir este texto. Dice Bazin, todo el mundo ha querido hacer constar que el éxito de Roma, Città Aperta, Paisà o El limpiabotas, Scioscia, era inseparable de una cierta coyuntura histórica que participaba en el sentido mismo de la liberación y que su técnica estaba en cierta manera engrandecida por el valor revolucionario del tema. Son 3 ideas que están prácticamente en la misma frase. Son lo que podríamos considerar como formas y contenidos que constituyen esta serie de películas entre 1946 y 1947, descritas por Bazin en los capítulos anteriores que ya estudiamos. Pero, ¿cuál sería el aporte o la importancia del ladrón de bicicletas en el año 48 para Bazin? Continúa Bazin. Al igual que ciertos libros de Malraux o de Hemingway encuentran en una especie de cristalización del estilo periodístico la forma de relato más apropiada para la tragedia actual, de la misma manera los films de Rossellini o de Sica deberían, a un simple acuerdo accidental de la forma con la materia, el hecho de ser obras mayores, entre comillas, obras maestras. Pero una vez que la novedad y sobre todo lo hiriente de esta crudeza técnica hayan agotado su efecto de sorpresa, ¿qué quedará del neorrealismo italiano cuando la fuerza de las cosas le haga volver a los temas tradicionales, policíacos, psicológicos o incluso costumbristas? Puede que se siga usando la cámara en las calles, pero ¿y esa admirable interpretación no profesional no se condena a sí misma a medida que sus revelaciones vienen a engrosar las listas de las estrellas internacionales? Y si generalizamos este pesimismo estético, el, entre comillas, realismo no puede tener en arte más que una posición dialéctica. Sería más una reacción que una verdad. Queda el integrarlo después a la estética que habría venido a verificar. Los italianos, por su parte, no son los últimos en renegar de su, entre comillas, neorrealismo. Creo que no hay un solo director italiano, comprendidos los más, entre comillas, neorrealistas, que no plantee y con firmeza la necesidad de una renovación. Da a entender Bazin que el espíritu original se ha ido perdiendo con el paso del tiempo en estas películas neorrealistas y que hay una especie de cansancio, quizás repetición podríamos inferir, y que los mismos tiempos y las mismas condiciones quizás de la ciudad, las dinámicas, probablemente podemos inferir de la vida misma en esta Italia renovada están cambiando y por tanto este cine tiene una fecha de caducidad. Dice Bazin que ¿qué quedará del neorrealismo italiano cuando la fuerza de las cosas le haga volver a los temas tradicionales, policíacos, psicológicos o incluso costumbristas?
¿Qué pasa cuando se renueve la infraestructura? Cuando las ruinas se hayan ido, cuando la sociedad empiece a salir, digamos, de este periodo de la posguerra, cuando mejore la situación laboral, cuando se estabilice la economía, cuando digamos que este episodio reciente de la guerra sea, entre comillas, superado y que ahora sean otros los problemas que hay que afrontar. ¿Qué va a pasar? ¿Llegaría el fin del neorrealismo? Bazán es visionario y siempre va a estar unos años por delante de su época. Aquí llega el turno de inferir para él el final de este movimiento neorrealista. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede salvarse, salir del atolladero estético, como lo considera en las palabras que ya leímos? ¿Cómo puede renovarse de alguna manera? ¿Cómo podrían los directores italianos utilizar este neorrealismo o lo aprendido durante esta etapa para lo que sea que está por venir? Dice Bazán. También el crítico francés se siente lleno de escrúpulos, sobre todo porque el famoso neorrealismo ha dado enseguida evidentes signos de agotamiento. Algunas comedias, por lo demás bastante simpáticas, han servido para continuar utilizando con visible facilidad la fórmula de 4 pasos por las nubes y de vivir en paz. Pero lo peor ha sido quizá la aparición de una especie de superproducción, entre comillas, neorrealista, donde la búsqueda del escenario verdadero, la acción costumbrista, la pintura de un medio ambiente popular y de segundos planos, entre comillas, sociales, llegaba a ser un lugar común, puramente academicista y por tal título todavía más detestable que los de elefantes de Escipión el africano. Porque si hay algo absolutamente claro es que un film neorrealista puede tener todos los defectos salvo el de ser académico. ¿Qué quiere decir Bazán con tener todos los defectos salvo el de ser académico? ¿Qué entiende Bazán por ser académico? ¿Qué entiende por ser academicista? ¿O qué entiende por academia? ¿Se refiere Bazán por académico al estudio sistemático o a la creación de reglas para ver, hacer, producir, apreciar o incluso criticar películas? ¿A eso se referirá por lo académico? ¿O se refiere a una institucionalidad encabezada por ciertas entes o por ciertas universidades en particular o por ciertas instituciones que tratan de guiar o llevar a un consenso de cómo deben ser o cómo deben circular o cómo deben apreciarse las películas? Devolvámonos al término academicista que usa antes. Dice, pero lo peor ha sido quizá la aparición de una especie de superproducción entre comillas neorrealista, donde la búsqueda del escenario verdadero, de la acción costumbrista, la pintura de un medio ambiente popular y de segundos planos sociales llegaba a ser un lugar común puramente academicista. Lugar común puramente academicista. Quiere decir que persiguiendo estos 4 elementos que acabamos de leer, se llega al lugar ideal de lo que debe ser el neorrealismo para la academia. O sea que si tenemos estos 4 elementos, podemos decir que ya tenemos una película neorrealista. Podemos decir que está validada y que está etiquetada como una película neorrealista. ¿Constituye esto lo academicista o lo académico? El responder a recetas de 4 elementos aparentemente imprescindibles para lograr un resultado similar. A eso se refiere Bazán con su definición de lo académico, lo academicista o incluso la academia. Quisiera Bazán darnos a entender la manera en que opera la academia frente a todo movimiento artístico, tendencia cultural o propuesta estética. Dice Bazán, sea como sea, las esperanzas que habíamos puesto en la nueva escuela italiana llevan hacia la inquietud, sino al escepticismo. Añádase a esto el que la estética misma del neorrealismo le prohíbe por esencia repetirse o plagiarse a sí mismo como es estrictamente posible y a veces incluso normal en algunos géneros tradicionales, policíaco, western, films de ambiente, etc. ¿Por qué dice Bazán que la estética misma del neorrealismo le prohíbe por esencia repetirse o plagiarse a sí mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede plagiar a sí mismo? ¿Por qué no se puede repetir?
Quiere entonces decir Bazán que el neorrealismo está conectado a la coyuntura histórica, aquel elemento que acabamos de mencionar. Quiere quizás decir que el neorrealismo no puede repetirse o plagiarse a sí mismo, dado que debe ser fiel a una coyuntura histórica en el sentido que está testimoniando qué ocurrió luego del inmediato fin de la guerra, luego de la liberación, luego de la reconstrucción del país. Y entonces que si por ende la reconstrucción ya ocurrió, la liberación ya ocurrió y la guerra ya terminó, entonces ya no hay lugar para ese tipo de historias, para ese tipo de cine. Quiere decir que el neorrealismo solo podía existir en el final de la guerra, con las ruinas de la guerra y con el renacer de un país, pero que una vez que los problemas o que tales problemas estén solucionados, entonces ya no hay lugar para el neorrealismo como movimiento histórico o como forma o como conjunto de contenidos. Entonces eso nos lleva por consecuencia lógica y a la manera de Bazán a formular la pregunta consiguiente: ¿qué es el neorrealismo? ¿Qué no es el neorrealismo? Bazán menciona la película Brief Encounter de David Lean como una manera en que el cine inglés se renueva, pero una película que no habría sido posible sin las experiencias en documental de Grierson, Cavalcanti o Rota. Por ende nos está dando a entender Bazán que los hallazgos del neorrealismo, de ciertos cines documentales, de ciertos testimonios en cine, de ciertos reportajes audiovisuales han ido a nutrir la ficción de alguna otra manera. Y que ahí puede haber algunas pistas acerca de la renovación, es lo que podemos inferir. Continúa Bazán: ¿me he convertido acaso en el abogado del diablo? Porque puedo confesarlo ahora, mis dudas sobre el cine italiano jamás han ido tan lejos, aunque es cierto que todos los argumentos que he invocado han sido utilizados por buenos entendidos, sobre todo en Italia, y que desgraciadamente no carecen de verosimilitud. También es cierto que me han intranquilizado con frecuencia y que suscribiría muchos de entre ellos. Pero existe Ladrón de bicicletas y existen otros dos films que espero veremos pronto en Francia, porque con Ladrón de bicicletas De Sica ha conseguido salir del atolladero y justificar de nuevo toda la estética del neorrealismo. Bazán entonces ha dado una vuelta en 360 grados, empezó mencionando la posible salida del cine italiano del atolladero estético y aquí ha llegado a sugerir que con El Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica se sale del atolladero. Ahora bien, ¿cómo y por qué sale del atolladero con Ladrón de bicicletas? Continúa Bazán: Ladrón de bicicletas es sin duda una película neorrealista, puesto que está de acuerdo con todos los principios que pueden sacarse de los mejores films italianos desde 1946. Intriga entre comillas popular e incluso populista, un accidente de la vida cotidiana de un trabajador. Y ni siquiera uno de esos acontecimientos extraordinarios como los que acontecen a los obreros predestinados al estilo Jean Gabin. Nada de crimen pasional, de grandiosas coincidencias policíacas que no hacen más que transportar en el exotismo proletario los grandes debates trágicos reservados antiguamente a los familiares del Olimpo. Un incidente insignificante, en verdad banal incluso, un obrero pasa todo un día buscando en vano por Roma la bicicleta que le ha sido robada. La bicicleta se había convertido en su instrumento de trabajo y si no la encuentra, volverá a ser un obrero parado. Al llegar la noche, después de horas de pesquisas inútiles, intenta a su vez robar una bicicleta. Atrapado y puesto de nuevo en libertad, se encuentra tan pobre como antes, pero con la vergüenza, además de haberse colocado en el nivel de quien le había robado. El acontecimiento no posee en sí mismo ninguna valencia dramática, solo adquiere su sentido en función de la coyuntura social y no psicológica o estética de la víctima. No sería más que una desgracia banal sin el espectro del paro, que la sitúa en la sociedad italiana de 1948. Igualmente, la elección de la bicicleta como objeto llave del drama es característico de las costumbres urbanas italianas y a la vez de una época en la que los medios de transporte mecánicos son todavía escasos y costosos. No insistamos más, otros 100 detalles significativos multiplican las anastomosis entre guión y actualidad y lo sitúan como un acontecimiento de la historia política y social en tal lugar y en tal año.
Aquí Bazán ha resumido prácticamente todo el argumento de la película. Básicamente a este hombre le dan la oportunidad de trabajar como pegotero en la ciudad, pegando afiches de publicidad de cine, de Hollywood. Y la única condición para este trabajo es que él debe tener su bicicleta para movilizarse, para llevar su escalera, para llevar el pegamento, para llevar los afiches a los puntos cruciales de la ciudad donde debe pegar los afiches. Entonces la película nos está dando los parámetros principales desde el comienzo. El hombre se debe mover por la ciudad, ese va a ser su lugar de trabajo y el espacio que va a manejar la película. Las calles de la ciudad, las avenidas principales, las vías donde transitan automóviles, tranvías y bicicletas. Continúa Bazán. La técnica de la puesta en escena satisface también las necesidades más rigurosas del neorrealismo italiano. Ni una escena en el estudio. Todo ha sido realizado en la calle. En cuanto a los intérpretes, ni uno solo tenía la menor experiencia del teatro o del cine. El obrero sale de la casa Breda, el niño ha sido descubierto en la calle entre los golfillos y la mujer es una periodista. He aquí por tanto los datos del problema. No parece que sean capaces de renovar absolutamente nada el neorrealismo de Cuatro pasos por las nubes, Vivir en paz o El limpiabotas. A priori habría incluso más bien razones para desconfiar. El lado sórdido del relato se orientaba en el sentido más rechazable de la historia italiana, un cierto miserabilismo y la búsqueda sistemática del detalle sucio. Ojo aquí con estos dos elementos que menciona Bazán. El lado sórdido del relato se orientaba en el sentido más rechazable de la historia italiana, un cierto miserabilismo por un lado, por otro lado la búsqueda sistemática del detalle sucio. Por miserabilismo podemos entender aquel énfasis o incluso morbo por la situación o condición de miseria de tal o cual personaje, ¿verdad? Por la acumulación de desgracias en una sola persona, por la capacidad quizás de hacer ver esas desgracias como algo que hace simpático al personaje, ¿verdad? Como algo que haría sentir lástima por tal o cual personaje. ¿Cuál sería para ustedes esa línea que separa la sensibilidad de el miserabilismo? ¿Qué separaría para ustedes una situación de sufrimiento, una situación sensible de una situación diseñada específicamente para hacer sentir culpable al público o para hacerle sentir lástima al público por aquella persona que la está padeciendo en pantalla? ¿Hasta qué punto hay explotación o hay una exageración de la desgracia para que el público responda de X o Y manera? Dice Bazán: si Ladrón de bicicletas es una obra maestra comparable por su rigor a Paisá, se debe a un cierto número de razones bien precisas que no aparecen en el simple resumen del guión ni tampoco en una exposición superficial de la técnica de la puesta en escena. El guión, por de pronto, es de una habilidad diabólica, ya que maneja, a partir de la coartada de la actualidad social, numerosos sistemas de coordenadas dramáticas que lo despliegan en todos los sentidos. Ladrón de bicicletas es el único film comunista válido de estos años, y lo es porque tiene un sentido, incluso si se hace abstracción de su significación social. Su mensaje social no es algo añadido, sino inmanente en el acontecimiento, pero al mismo tiempo resulta tan claro que nadie pueda ignorarlo ni recusarlo, ya que no se explicita jamás como mensaje. La tesis implicada es de una maravillosa y atroz simplicidad. En el mundo en el que vive este obrero, los pobres, para subsistir, tienen que robarse entre ellos. Pero esta tesis no es presentada jamás como tal, ya que el encadenamiento de los hechos es siempre de una verosimilitud a la vez rigurosa y anecdótica. A decir verdad, el obrero podía haber encontrado su bicicleta a mitad del film, pero entonces no habría film. Perdonad la modestia, diría el director, nosotros estábamos convencidos de que no encontraba la bicicleta, pero ya que la ha encontrado todo se arregla mucho mejor para él, la sesión ha terminado, pueden volver a encenderse las luces de las salas. En otros términos, un film de propaganda trataría de demostrarnos que el obrero no puede recuperar su bicicleta y que está necesariamente preso en el círculo infernal de su pobreza. De Sica se limita a mostrarnos que el obrero puede no encontrar su bicicleta y que sin duda, tan solo por ese motivo, va a ser de nuevo un parado.
Pero ¿quién no ve que es el carácter accidental del guión lo que crea la necesidad de la tesis, mientras que la más leve duda sobre la necesidad de los acontecimientos en el guión propagandístico convierte la tesis en hipotética? Bueno, vamos a detenernos en varias de las palabras de Bazán. Volvamos. Dice Bazán: Ladrón de bicicletas es el único film comunista válido de estos últimos años, y lo es porque tiene un sentido, incluso si se hace abstracción de su significación social. Bueno, nuevamente Bazán vuelve a etiquetar una película como film comunista. Ya lo había hecho con La Terra Trema, y recuerden que yo les había preguntado a ustedes si en verdad consideraban La Terra Trema como un film comunista o como un film de propaganda, entonces, en el capítulo anterior. Aquí lo vuelve a hacer con El Ladrón de Bicicletas. ¿Consideran ustedes que El Ladrón de Bicicletas es un film comunista? ¿Consideran ustedes que el film pone en buena luz al comunismo o propone el comunismo como la solución para que estos obreros no vuelvan a tener problemas laborales, para que no haya robo de bicicletas, para que haya justicia si alguien llega a robar una bicicleta? ¿Consideran ustedes que en la película hay algún tipo de propuesta de reorganización social para que no vuelva a haber robo de bicicletas, o para que no falte el trabajo, o para que si en algún momento llega a haber robos, la justicia funcione? ¿Consideran ustedes que algunos de estos tres elementos se cumple? ¿Consideran ustedes que algo de esto se puede inferir en la película y que esto la haga un film comunista? ¿Consideran ustedes que en algún momento, directa o indirectamente, la película sugiere el comunismo como una salida? Es una pregunta bastante engañosa, porque a nuestros ojos de hoy en día, el siglo XXI, quizás necesitemos ver el mensaje o la explicación o la invitación de una manera más explícita, más directa. ¿Ven ustedes al comunismo como una invitación desde la película para solucionar problemas dentro de la película? Es cierto que está la presencia del sindicato y que pueden estar hablando de algunos temas sociales en algún momento, pero no se alcanza a construir esa relación entre lo que le pasa directamente al obrero y la solución que puede ser aportada por el comunismo. ¿En qué sentido para Bazán este es un film comunista? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y cabe la pregunta nuevamente: ¿qué es un film comunista? ¿Consideran ustedes que en un film de propaganda puede haber lugar para la ambigüedad? ¿Consideran ustedes que un sistema de pensamiento, un líder social o político, una ideología, una institución, no va a dejar las cosas claras en una película o las va a dejar opacas? Se refiere Bazán también a una tesis implícita. Dice: una tesis implicada de una maravillosa y atroz simplicidad. En el mundo en el que vive este obrero, los pobres para subsistir tienen que robarse entre ellos. Pero esta tesis no es presentada jamás como tal, ya que el encadenamiento de los hechos es siempre de una verosimilitud a la vez rigurosa y anecdótica. Dice Bazán entonces que la tesis está implicada, pero que no es presentada como tal. Entonces aquí hay cierta contradicción. Dice: ya que el encadenamiento de los hechos es siempre de una verosimilitud a la vez rigurosa y anecdótica. O sea, que es una tesis o no es una tesis. Quiere decir Bazán que la tesis puede ser: los pobres para subsistir tienen que robarse entre ellos, pero que no hay manera de o presentar la tesis o de probar la tesis. ¿Qué opinan ustedes? Luego continúa Bazán: en otros términos, un film de propaganda trataría de demostrarnos que el obrero no puede recuperar su bicicleta y que está necesariamente preso en el círculo infernal de su pobreza. Pero entonces, ¿la propaganda sería en favor de qué? ¿A favor de la desesperanza? ¿Sería a favor del pesimismo? En un film de propaganda, ¿consideran ustedes que la solución al final del film sería entonces el hecho de recuperar las bicicletas o de que ya no hubiera robos? ¿Cuál sería la solución en un film de propaganda para ustedes? ¿Están de acuerdo ustedes con que De Sica se limite a mostrarnos que el obrero no puede encontrar su bicicleta y que sin duda tan solo por ese motivo va a ser de nuevo un parado? ¿Qué nos garantiza que si él no encuentra la bicicleta va a volver al paro, va a volver al desempleo? Más adelante dice Bazán:
Es el niño quien da a la aventura del obrero su dimensión ética y crea una perspectiva moral individual en este drama que podría no ser más que social. Si se le suprime, la historia permanece sensiblemente idéntica. La prueba es que se resumiría de la misma manera. El niño se limita de hecho a seguir a su padre trotando a su lado. Pero es el testigo íntimo, el coro particular atribuido a su tragedia. Supone una suprema habilidad el haber prácticamente esquivado a la mujer para encarnar el carácter privado del drama en el niño. La complicidad que se establece entre el padre y el hijo es de una sutileza que penetra hasta las raíces de la vida moral. Es la admiración que en tanto que el niño le demuestra y la conciencia que su padre tiene de esto lo que le confieren al fin de la vergüenza su grandeza trágica. La vergüenza social del obrero descubierto y abofeteado en plena calle no supone nada ante el hecho de haber tenido a su hijo por testigo. Cuando le viene la tentación de robar la bicicleta, la presencia silenciosa del chaval que adivina el pensamiento de su padre es de una crueldad casi obscena. Su tentativa de librarse de él enviándole a tomar el tranvía es el equivalente de lo que pasa en los apartamentos demasiado pequeños cuando se le dice al niño que se esté una hora en el rellano de la escalera. Hay que remontarse a los mejores films de Charlotte para encontrar situaciones de una profundidad más conmovedora en su condición. Con frecuencia se ha interpretado mal el gesto final del niño que vuelve a dar la mano a su padre. Sería indigno del film ver en ello una concesión a la sensibilidad del público. Si De Sica ofrece esta satisfacción a los espectadores es porque está en la lógica del drama. Esta aventura marcará una etapa decisiva en las relaciones entre el padre y el hijo, algo así como una pubertad. El hombre hasta entonces era un dios para su hijo. Sus relaciones se producían bajo el signo de la admiración. El gesto del padre las ha comprometido. Las lágrimas que derraman andando juntos con los brazos caídos son de desesperación ante el paraíso perdido. Pero el niño vuelve al padre a través de su fracaso. Ahora le querrá como a un hombre, con su vergüenza. La mano que desliza en la suya no es ni el signo de un perdón ni de un consuelo pueril, sino el gesto más grave que puede marcar las relaciones entre un padre y un hijo, el que las pone en un plano de igualdad. Una de las riquezas de esta película es que, como mencionó Bazán, el drama se puede ir en varias direcciones, ¿cierto? Tenemos el drama social con la situación económica del padre que está pasando por una serie de necesidades, que tiene casi todo en la casa de empeño. Y hay otro camino del drama que es la relación entre el padre y el hijo. Y yo les preguntaría a ustedes si consideran que esta película, además de ser la historia de un hombre al cual le roban la bicicleta de trabajo y que no la puede conseguir al final, podría ser también la historia de un padre y su relación con el hijo. ¿Encontrarían ustedes algunas similitudes entre esta película y la de Yasujiro Ozu, Érase una vez un padre? ¿Podrían ustedes conectarlas con esos otros dramas acerca de las relaciones entre padres e hijos de alguna manera? ¿Por qué para este padre es a veces más importante la bicicleta que su hijo? ¿Qué pasaría si quien se pierde es el hijo y no la bicicleta? ¿Qué pasaría si su hijo hubiera sido atropellado hacia el final del film, mientras él está caminando delante de él casi sin recordar que tiene un hijo? Son preguntas bastante truculentas en relación con el drama, con la mirada sobre los dramas entre padres e hijos, sobre el desplazamiento de la mirada, de los valores acerca de las relaciones afectivas. Sé que esto daría para otras conversaciones. Esta es una película que puede ser muy rica para un cineclub, para que se examine desde diversos tipos de saberes, desde diversas profesiones. ¿Qué pensarán de esta película los psicólogos, los defensores de familia, los defensores de los derechos humanos, los defensores de la niñez? Luego Bazán se va a detener en el aspecto de la dirección de actores y de los actores no profesionales que intervienen en esta película. Para Bazán es muy llamativo en este periodo el hecho de que estas películas utilicen actores no profesionales de una manera tan sistemática. Para Bazán es insólito que en tantas películas italianas, en tantas regiones con tantas diferencias culturales, incluso dentro de la misma Italia, que estas actuaciones a partir de no profesionales salgan también libradas en el sentido de la credibilidad y que de la versatilidad aparente de estas personas al momento de interpretar
personajes y de interpretar situaciones para las cuales evidentemente Bazán piensa que podrían no estar capacitados, pero que tras un arduo trabajo lo van a lograr. Y luego Bazán hace una comparación entre películas como Paisà, Ladrón de bicicletas, La terra trema e incluso una llamada El cielo sobre el pantano, Cielo sulle palude, de Jenina. Es la historia de María Goretti, la niña que sería canonizada. Muestra su relación con la familia, con la comunidad campesina en la que vive y posteriormente el trágico desenlace que es su muerte. Esta es una película hecha en 1949, pero la historia dentro del film transcurre en 1902. Bazán exalta el trabajo de dirección actoral y, por supuesto, es clave que esta película haya sido producida dentro de este periodo de cine neorrealista porque puede echar mano de los principales hallazgos formales que tuvieron lugar en la época. Entonces, el primero es la dirección actoral, el uso de actores no profesionales. Segundo, pues los hallazgos técnicos, la grabación en exteriores, la luz natural, la movilidad de la cámara, al no estar trabajando en estudios. Dice Bazán: Jenina en Cielo sobre el pantano, Visconti en La terra trema, manejan decenas de campesinos o de pescadores, les confían papeles de una complejidad psicológica extrema, les hacen decir textos muy largos en el curso de escenas en las que la cámara escruta los rostros tan despiadadamente como en unos estudios americanos. Ahora bien, no se puede decir que esos actores improvisados sean buenos o incluso perfectos. Lo que hacen es borrar hasta la idea misma del actor, de interpretación, de personaje. ¿Cinema sin actores? Sin duda. Pero el sentido primario de la fórmula queda superado. Habría que hablar de un cine sin interpretación, de un cine donde no se puede ni siquiera hablar ya de que un figurante trabaje más o menos bien, hasta tal punto el hombre se ha identificado con el personaje. No nos hemos alejado a pesar de las apariencias de Ladrón de bicicletas. De Sica ha buscado mucho tiempo sus intérpretes y los ha escogido en función de unos caracteres precisos. La nobleza natural, esa pureza popular del rostro y de la manera de caminar. Durante unos meses ha dudado entre uno u otro, ha hecho centenares de ensayos antes de decidirse finalmente, en un segundo por intuición, ante una silueta encontrada al doblar una esquina. Pero no se trata de un milagro, no es la excelencia particular de ese obrero y de ese niño lo que explica la calidad de su interpretación, sino todo el sistema estético en el que han venido a insertarse. De Sica, buscando un productor, había terminado por encontrarlo a condición de que el personaje del obrero fuera interpretado por Cary Grant. Basta plantear el problema en estos términos para resaltar lo absurdo de la posición. Cary Grant, en efecto, podría haber hecho este tipo de papel, pero se comprende enseguida que aquí se trata precisamente no de, entre comillas, hacer un papel, sino de borrar hasta la misma idea de interpretación. Hacía falta que ese obrero fuera a la vez tan perfecto, anónimo y objetivo como su bicicleta. Una tal concepción del actor no es menos, entre comillas, artística que la otra. La interpretación de ese obrero implica tantas dotes físicas de inteligencia, de comprensión de las directivas del realizador como pueda tener un actor experto. Hasta el momento, los films total o parcialmente sin actores, por ejemplo Tabú, Tempestad sobre México o Que viva México, La madre, presentaban más bien el carácter de éxitos excepcionales o limitados a algún género preciso. Nada impediría, por el contrario, a De Sica, a no ser una sabia prudencia, el hacer 50 films como Ladrón de bicicletas. Sabemos ya que la ausencia de actores profesionales no obliga a ninguna limitación en la elección de los temas. El cine anónimo ha conquistado definitivamente su existencia estética, lo que no quiere decir de ninguna manera que en el futuro el cine deba ser sin actores. De Sica sería el primero en negarlo. Él, que es además uno de los más grandes actores del mundo. Simplemente que ciertos sujetos tratados con un cierto estilo no pueden ya hacerse con actores profesionales y que el cine italiano ha impuesto definitivamente estas condiciones de trabajo tan simplemente como los decorados verdaderos. Es este paso realizado de manera admirable, aunque quizá precaria, a una técnica precisa e infalible, lo que marca una fase decisiva de crecimiento en el neorrealismo italiano.
Y los invito a seguir profundizando en este aspecto acerca de la dirección de actores no profesionales en el neorrealismo italiano. Ya los hemos tocado de alguna manera en los textos anteriores, pero hay más, hay mucho más ahí para que ustedes lo puedan estudiar. Luego Bazin va a elaborar una idea que hay que tener en cuenta, es para él la desaparición de la puesta en escena. Dice Bazin: a la desaparición de la noción de actor en la transparencia de una perfección tan natural aparente como la vida misma responde la desaparición de la puesta en escena. Entendámonos, el film de De Sica ha necesitado mucho tiempo de preparación y todo ha sido tan minuciosamente previsto como en una superproducción en el estudio, lo que permite por lo demás las improvisaciones del último momento. Pero yo no recuerdo ningún plano en el que el efecto dramático nazca de la, entre comillas, planificación propiamente tal. Los encuadres son tan neutros como los de un film de Charlotte. Sin embargo, si se analiza el film, se descubre que el número y las variaciones de los planos no distinguen sensiblemente Ladrón de bicicletas de un film ordinario. Pero su elección no busca nunca más que realzar con toda limpidez el acontecimiento con el mínimo índice de refringencia por el estilo. Esta objetividad es bastante diferente de la de Rossellini en Paisà, pero se inscribe en la misma estética. Se la podría emparentar con lo que Gide o sobre todo Martin Degarde dicen de la prosa novelesca, que debe tender a la transparencia más neutra posible. De la misma manera que la desaparición del actor es el resultado de una superación del estilo de interpretación, la desaparición de la puesta en escena es igualmente el fruto de un progreso dialéctico en el estilo del relato. Si el acontecimiento se basa a sí mismo, sin que el director tenga necesidad de esclarecerlo gracias a los ángulos o a las posturas de la cámara, es que ha obtenido esa luminosidad perfecta que permite al arte mostrarnos una naturaleza que finalmente se le parece. Por eso la impresión que nos deja Ladrón de bicicletas es de constante, entre comillas, verdad. ¿A qué se refiere Bazin con esto de la desaparición de la puesta en escena? ¿Piensan ustedes que no hay una puesta en escena del todo? ¿Qué es la puesta en escena? ¿Qué puede entenderse por una puesta en escena en el cine? Comencemos a preguntarnos por el tipo de planos que abundan en El ladrón de bicicletas. ¿Dónde pone la cámara De Sica? ¿A qué alturas? ¿Cuáles son los lugares predominantes en la película? Son las calles, ¿verdad? Los cruces entre calles, de un andén al otro andén, de una acera a la otra acera. ¿Qué es necesario que veamos? Los andenes, la parte por donde transitan los autos, los tranvías, las bicicletas, básicamente. ¿A qué altura está la cámara? ¿Está la cámara viendo a los personajes desde arriba, desde un segundo, tercer, quinto, séptimo piso? ¿O está casi al nivel de sus mismos ojos allá en la calle? ¿Está ligeramente por debajo del nivel de los ojos del protagonista, pero por encima del personaje de menor estatura? ¿Estaría a una altura que podríamos considerar como el promedio de estatura de los personajes? ¿Consideran ustedes que hay fragmentación de planos para hacernos dar cuenta de detalles? ¿Recuerdan ustedes algún primerísimo primer plano de un objeto, de una mano sosteniendo algo, de un pie que pisa algo, de un objeto en relación con otro objeto, con una superficie? ¿Hay ese tipo de planos? ¿Qué quiere decir Bazin cuando dice los encuadres son tan neutros como los de un film de Charlotte? Sin embargo, si se analiza el film, se descubre que el número y las variaciones de los planos no distinguen sensiblemente El ladrón de bicicletas de un film ordinario.
Bueno, eso es en cuanto al número de planos que puede haber en la película y las variaciones de los planos. Variaciones de los planos en cuanto a privilegiar un ángulo, un cierto ángulo que nos permita ver algo que no se podría ver desde otro ángulo. Pero aquí cuando Bazán se refiere a encuadres neutros, podríamos decir que es una situación, un emplazamiento de cámara en el cual no hay un privilegio por algún personaje más que por otro, por algún espacio, por alguna dirección de desplazamiento de un objeto o de una persona dentro de ese espacio. ¿Consideran ustedes que hay planos que privilegien espacios vacíos o que nos sugieran la presencia de alguien que no vemos en la pantalla? Alguien del cual, por ejemplo, solo escuchamos su voz, pero que no vemos. No hay alguien que se ve de espaldas. No hay rostros que están ocultos a nosotros. Básicamente, si no hay planos de detalle, si no hay cambios en la altura de la cámara o en los ángulos para privilegiar un espacio o la presencia de alguien, entonces podría darse a entender que los encuadres son neutros. Si los planos que van a predominar son básicamente los mismos, a las mismas distancias y a las mismas alturas, entonces se podría decir que hay una consistencia y que si estos planos son básicamente frontales, a eso se le puede llamar neutralidad. Todo está mostrado, no hay cosas sugeridas. No hay sorpresa para que podamos ver lo que en un momento no podíamos ver, sino que todo va a estar ahí, digamos que dado para ser visto. Por eso hay un personaje que está en el medio de la calle, viene hacia nosotros, luego la cámara panea, casi siempre a la misma altura. Los momentos en los cuales se cambia ligeramente el ángulo y la altura de la cámara son donde el personaje sube por escaleras, en el momento en que precisamente sube esa escalera para pegar el afiche y en el que le van a robar la bicicleta. Y es cuando la cámara va a estar siempre ligada al personaje, lo va a seguir donde quiera que esté. No hay una configuración diferente para cuando la cámara no está con el protagonista. Quizás a eso se quiera referir Bazán cuando dice que hay una desaparición de la puesta en escena. Es quizás no hay una construcción especial o singular para cuando la cámara no esté junto con el protagonista. Quizás podríamos definir de esa forma esa ausencia de puesta en escena, pero esto a su vez es una especie de puesta en escena en sí. Y esa es la razón por la que Bazán dice: si el acontecimiento se basta a sí mismo sin que el director tenga necesidad de esclarecerlo gracias a los ángulos o a las posturas de la cámara, es que ha obtenido esa luminosidad perfecta que permite al arte mostrarnos una naturaleza que finalmente se le parece. Por eso la impresión que nos deja Ladrón de Bicicletas es de constante, entre comillas, verdad. Pero esta presencia de la palabra verdad, entre comillas, estaría ligada a lo mismo, a no fragmentar, a no cortar, a no usar
ángulos, digamos que insólitos para ese esclarecimiento, para ese énfasis en algunas acciones con el fin de explicar o de resaltar. ¿Se refiere Bazán a verdad con eso, con no utilizar otros recursos extra para reafirmar o para resaltar? Continúa Bazán. Si la naturalidad suprema, si ese sentimiento de estar ante acontecimientos observados por casualidad en momentos perdidos es el resultado de todo un sistema estético presente, aunque visible, todo ello se debe en definitiva a la previa concepción del guión. ¿Hay que hablar por tanto de desaparición del actor y de la puesta en escena? Sin duda, pero porque en el origen de Ladrón de Bicicletas estaba ya la desaparición de la historia. Si Bazán habla de la desaparición del actor, de la desaparición de la interpretación, de la desaparición de la puesta en escena, entonces va a ser llevado por consiguiente a esa idea sobre la desaparición de la historia. ¿Qué es la desaparición de la historia para Bazán? Dice Bazán, la frase es equívoca. Está claro que hay una historia, pero su naturaleza es diferente de las que vemos ordinariamente sobre las pantallas. Por eso De Sica no ha encontrado ningún productor. Cuando Roger Linhart, con una fórmula crítica profética, preguntaba, entre comillas, si el cine era un espectáculo, quería oponer el cine dramático a una estructura novelesca del relato cinematográfico. El primero alquila al teatro sus resortes escondidos. Su intriga, por muy específicamente concebida que haya sido para la pantalla, sigue siendo la justificación de una acción que es idéntica en su esencia a la acción teatral clásica. En este caso el filme es un espectáculo como la representación sobre la escena, pero por otro lado, a causa de su realismo y de la igualdad que otorga al hombre y a la naturaleza, el cine se emparenta estéticamente con la novela. Y no es casual que Bazán mencione a Roger Linhart. Recordarán ustedes ya el texto que estudiamos acerca de Roger Linhart y las últimas vacaciones, se los recomiendo si no lo han visto todavía, en el cual Roger Linhart defendía algunos procedimientos de la novela. Y recuerden que esta no es la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera vez que Bazán menciona los procedimientos novelísticos que el cine debería tener en cuenta. Bazán ha cerrado ya varios de nuestros textos refiriéndose a la novela y a esa relación con la literatura en cuanto a algunos procedimientos específicos. Aquí, con el riesgo de repetirse una vez más, Bazán da un pequeño giro y se refiere a la desaparición de la gran historia en la novela. Podríamos inferirlo así en el momento que sabemos que realmente no es que se suprima la historia, sino que va a haber otros elementos en juego, otros niveles de significación, otras, por decirlo así, capas que pueden existir en este procedimiento novelístico si se adapta al cine de una manera cinematográfica. Dice Bazán, sin extenderme sobre una teoría de la novela, que por lo demás sería siempre discutible, se puede decir grosso modo que el relato novelesco y todo lo que con él está emparentado se opone al teatro por la primacía del acontecimiento sobre la acción y de la sucesión sobre la causalidad, de la inteligencia sobre la voluntad. Entonces para Bazán, en el teatro, la sucesión de acciones funcionaría como un por consiguiente, como una relación entre causa y efecto constante. Bueno, habría que definir en qué tipo de teatro, ¿verdad? Porque mis amigos de teatro sé que ya están pensando qué tipo de obras no están construidas de esa manera y eso sería muy interesante también de considerar. Pero se refiere Bazán en general a un teatro basado en causalidades, causas y efectos que llevan a otras causas y efectos. Y Bazán dice por el contrario que en la novela la acción está guiada por un entonces, una partícula entonces, que nos lleva a pensar en la simultaneidad, ¿cierto? En que las acciones no son consecuencias de las causas, digámoslo así, sino que son situaciones que suceden en simultaneidad, en varias capas de significación podríamos agregar. Dice Bazán, no estamos en absoluto contra el teatro filmado, pero hay que estar de acuerdo en que si la pantalla puede, en determinadas ocasiones, desarrollar y como desplegar el teatro, es necesariamente a expensas de ciertos valores específicamente escénicos y ante todo a expensas de la presencia física del actor. La novela, por el contrario, no tiene nada
idealmente al menos, que perder con el cine. Puede concebirse el film como una supernovela cuya forma escrita no sería más que una versión debilitada y provisional. ¿Cómo podemos relacionar estas palabras de Bazán con El ladrón de bicicletas? ¿Cuál sería ese aporte novelístico dentro del ladrón de bicicletas? ¿Cuál sería este hallazgo que uniría al ladrón de bicicletas con algunos procedimientos de la novela literaria? Podría ser este divagar del personaje buscando su bicicleta, una búsqueda infructífera, una búsqueda que no va a llevar a nada, ¿cierto? Una búsqueda de pistas falsas, digámoslo así, una búsqueda solamente de aparentes intuiciones que no va a llegar a ningún resultado, que este señor simplemente esté sospechando de una persona que vio y la siga y se meta allá a la iglesia y que lo trate de interrogar y que esta persona se le pierda y que luego vayan a buscar a otra persona guiados por otra pista real o falsa y que allá no consigan nada. Ese tipo de episodios, digamos, donde se busca un esclarecimiento de una verdad, pero esa verdad parece ser inalcanzable, y parece que un episodio, parece que vamos a otro, pero no por causa y efecto, sino por aparentemente casualidad más que por causalidad. Ese tipo de narrativa no es lo que Bazán considera la desaparición de la historia. No es una simultaneidad de acciones, una acción episódica, un verdadero reino de la casualidad, de la coincidencia. Ese deambular no sería el germen para otros cineastas, otras cinematografías. ¿Recuerdan ustedes aquellas palabras de Antonioni, poco más o menos? Yo sigo haciendo neorrealismo, pero la diferencia es que le saqué la bicicleta. Quiere decir Antonioni que él continúa haciendo películas como El ladrón de bicicletas, pero sin la bicicleta, que es realmente nada más que un pretexto para que los personajes deambulen por la ciudad y tengan encuentros con otros personajes y otras situaciones. ¿Acaso no es esto lo que ocurre en películas como La noche, La aventura, El eclipse, en donde hay algunos personajes que deambulan de situación en situación, no por causalidad, sino por casualidad? Y van a tener lugar muchos encuentros en episodios que perfectamente podrían o no estar en la película y no haría mayor diferencia. Volviendo sobre El ladrón de bicicletas, dice Bazán, el film se desarrolla sobre el plano de lo accidental puro. La lluvia, los seminaristas, los cuáqueros católicos, el restaurante. Todos estos acontecimientos parecen intercambiables. No parece que ninguna voluntad los haya organizado según un espectro dramático. La escena en el barrio de los ladrones es significativa. Ni siquiera estamos muy seguros de que el tipo perseguido por el obrero sea realmente el ladrón de la bicicleta y no sabemos jamás si su crisis de epilepsia era simulada o auténtica. En tanto que, entre comillas, acción, este episodio sería un contrasentido, ya que no lleva a ninguna parte, si su interés novelesco, si su valor de hecho no le restituyera por añadidura un sentido dramático. Es, en efecto, más allá y paralelamente cómo la acción se construye, menos como una tensión que como una, entre comillas, suma de acontecimientos. Espectáculo, si se quiere, y ¿qué espectáculo? Ladrón de bicicletas no depende, sin embargo, en nada de las matemáticas elementales del drama. La acción no preexiste como una esencia, sino que brota de la existencia previa del relato. Es la, entre comillas, integral de la realidad. El logro supremo de Sica, al que otros no habían hecho hasta el presente más que aproximarse más o menos, consiste en haber sabido encontrar la dialéctica cinematográfica capaz de superar la contradicción de la acción espectacular y del suceso banal. Por ello, Ladrón de bicicletas es uno de los primeros ejemplos de cine puro. La desaparición de los actores de la historia y de la puesta en escena desemboca finalmente en la perfecta ilusión estética de la realidad, en una más completa aparición del cine. Cuando Bazán menciona el término cine puro, creo que ustedes han quedado tan sorprendidos como yo al recordar el texto a favor de un cine impuro, en el cual Bazán trataba de acercarse a esta idea entre compatibilidad en las artes y a cuáles
procedimientos podía el cine acercarse y recibir de otras artes con una plena conciencia y con mente abierta, como para buscar una evolución del cine. Nosotros habíamos quedado como con la tarea de preguntarnos por eso que hacía puro o impuro a un cierto tipo de cine o a una película, pero ahora Bazán menciona como cine puro al ladrón de bicicletas. Por supuesto, hay que volver a revisar el texto a favor de un cine impuro y quizás volvernos a preguntar dónde estaría esta pureza representada en el ladrón de bicicletas. ¿Estaría precisamente en estas desapariciones, tanto de la actuación, de la puesta en escena y de la historia? ¿Habría más lugar para otro tipo de purezas e impurezas en esta película? ¿Qué otros cineastas considerarían ustedes como que hacen este tipo de cine puro, entre comillas? Y así terminamos hoy este texto sobre el ladrón de bicicletas. Gracias por llegar hasta el final. Recuerden suscribirse a este canal y nos veremos en la próxima entrega de ¿Qué es el cine? De André Bazán.